Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Qué bueno verlos, Bernie. Qué bueno que ya estás acá. Me alegra que estés acá compartiendo con nosotros. Que tu viaje pues, fue con bendición del Señor y regresaste con bendición, ¿verdad? También tenemos una invitada especial hoy, ¿verdad? Que viene desde la hermana República de Fray Bartolomé de las Casas. Entonces vamos a iniciar con una oración. Si me acompañan ahora, se los voy a agradecer. Gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias porque eres bueno, porque nos tienes con bien, con paz, con bendición. Te pido, Señor, que me des la elocuencia, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento para poder transmitir el mensaje que tú me has dado. Te pido, Señor, que a cada corazón al que llegue este mensaje pueda ser contundente y también edificante para su vida, Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno nuevamente. Y esta prédica, este servicio es para ti, Señor. Amén, amén y amén. Como ya vieron el título, es un tema un poco, digamos, complejo. Hemos estado en temas complejos, ¿no? ¿Te gustan los temas complejos? ¿Por qué? Porque hay trancazos. No, hombre, por eso no. ¿Por qué? Ah, ya no querés lechita. Ya no sos un niño lactante. Ya querés comer carnita. Bueno. Para comprender un poco de todo esto, en la prédica anterior, estuvimos hablando sobre ciertos términos, para que ya no fuera tan abrumador verlos el día de hoy. Entonces hoy vamos a ver lo que son las cortes celestiales. Y vamos a iniciar con lo que dice Salmos 97.1, en la versión de la Biblia de América. Dice, el Señor es rey, que se alegre la tierra y salte de gozo los innumerables pueblos lejanos. Pero miren lo que viene acá, en el 2. Está rodeado de nubes y brumas. La justicia y el derecho son la base de su trono. Entonces, ¿eso qué me hace ver? ¿Qué crees vos? ¿Qué encontramos en el trono del Señor? Ahí lo dice. ¿Cuáles son las bases? Justicia y derecho. O sea que el Señor toma esto como base de las cortes a las que se va. Te miro raro, ¿no? ¿Qué pensás? Ok, Dios es justo. También es recto. También hace que las cosas sucedan de una forma o procedan de una forma correcta. ¿Qué pensás, Bernie? Mira, pues aquí dice que las bases del trono de Dios es la justicia y el derecho. ¿Por qué crees que se da eso? Porque, digamos, o sea, sobre algo tiene que estar cimentada o sea, digamos, el trono, pero también, digamos, o sea... Es que aquí estamos hablando de las cortes celestiales. Entonces, para que exista una corte tiene que haber justicia y tiene que prevalecer el derecho. Pero eso yo considero que son como las bases, digamos. Ajá. El trono, por decirlo así. Y ahí es donde se presentan las apelaciones, los juicios, las cortes. Puedes ver en otra versión que dice el mismo versículo, muy, por favor. Jehová reina, regocíjate la tierra, alegres en las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Imagínate, ahí dice justicia y juicio, y aquí dice justicia y derecho. Bueno, entonces, para entender un poco sobre estos términos, ¿tienes alguna duda? Te pregunto, ¿no? Para entender un poco sobre estos términos, nos vamos a lo siguiente. ¿Qué encontramos en las cortes celestiales? ¿O qué podemos llegar a encontrar? 1. Legalidad espiritual. 2. Rendición de cuentas. 3. Ejecución de decretos y sentencias divinas.
Cada uno de estos puntos los vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando el tema. Pero para que lo comprendan de una mejor manera, se los voy a hacer entender como lo que sucede en el derecho humano, como se ven las leyes en Guatemala, para que sea un poquito más fácil de digerir. ¿Ya terminaste de copiar? Ok. Búscame la palabra legalidad, por favor. Cualidades legales. ¿Cualidades? De legales. De legales. Cualidad de legal. Ok, cualidades legales. Ok, ¿qué más? Ordenamiento jurídico vigente. Un ordenamiento jurídico vigente. Eso quiere decir una ley o las leyes. Ok, entonces vamos a verlo desde la perspectiva humana para que lo podamos entender en el ámbito celestial. En Guatemala, en la ley del organismo judicial de Guatemala, en el artículo 3, habla sobre la primacía de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Contra la observancia de la ley no se puede alegar ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que una vez publicada una ley en el diario oficial, aunque yo no la haya leído, tiene validez y yo no puedo llegar a un juzgado y decir, yo desconocía esta ley, porque ya fue publicada. Ya es responsabilidad de cada persona individual si quiere leer la ley o no la quiere leer. Pero la ley es aplicable aún cuando yo la desconozco verdaderamente, pero no puedo alegar que la desconozco porque ya fue publicada. Y lo mismo sucede con la Biblia. Pero no solo está en la ley del organismo judicial. También hay un apartado en la Constitución. En la Constitución Política de la República de Guatemala, en el capítulo 3, que se trata de deberes y derechos cívicos y políticos, en el inciso E, dice obedecer las leyes. Solo ese me interesa ahorita de los que están acá, pero obedecer las leyes. Por eso en la ley del organismo judicial dice que no puedo alegar que desconozco las leyes. Si lo trasladamos a lo bíblico, el Señor dejó algo muy similar descrito y se lo dijo a Josué. Josué 1:8. Tu boca hable de continuo del libro de esta ley. ¿Y qué ley está hablando? De la Biblia. Y medita de día y de noche lo que en él se contiene, a fin de guardar y cumplir todas las cosas en él escritas, con las cuales irás por el recto camino y procederás sabiamente. Esto es en la versión Torres Amat. Entonces, ¿qué es lo que me hace entender acá? Que también nos dieron una ley. Depende de nosotros si queremos leer esa ley o no. Entonces yo les pregunto, ¿qué tanto leen la Biblia? No me contesten, pero ¿qué tanto leen la Biblia? ¿Conocen lo que está descrito dentro de la Biblia? Como derechos, deberes, obligaciones. Pregunto. Tal vez no al 100, pero sí, o sea, conozco una parte considerable. ¿Ok? Va, a ver, te voy a hacer una pregunta. No es con el fin de molestar. Sí, va. Porque aquí nos metimos a trancazos todos. Decime una ley que diga que esté escrita en la Biblia. No matarás. Va, ajá, en los mandamientos. No matarás. Va. ¿Muy?
No, hombre, pero no agarres de los mismos mandamientos, no, de otras. Vos sabes más, no, vos sos escatólogo, pues. Ajá. Bueno, no es una ley la que dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le trata como pecado. Va, hay una que dice que al que a hierro mata, a hierro muere. Pues será ley esa. Ahí está escrito en la Biblia, búscalo. O sea, no, yo sé, Ajá. o sea, se considera ley, es que eso es otra cosa. Es que, mira, pues te voy a explicar algo. Las leyes son interpretativas, dependiendo del caso que lleves. No te digo que la Biblia la interpretes a tu gusto y a tu antojo. Me refiero a que va a depender de la situación en la que estés. El conocimiento que tengas te va a servir para poder ir a un juicio y poder defenderte. Claro, nosotros tenemos un abogado para con el Padre. Eso está escrito en la Biblia. ¿Algo más? Dime. ¿Seguro? Porque ya nos metimos a trancazos. Es que la ley es la Biblia. Va, mira pues, a ver. Te lo voy a poner como un ejemplo humano. Dice, vámonos a la ley de tránsito. ¿Ok? ¿Qué pasa si vos atropellas a alguien y te vas huyendo? Va, ¿pero forma un delito o no? Es un delito doloso. El delito, y ese delito doloso te puede llevar a un delito penal si esa persona fallece. No dice específicamente que es un delito penal. Se establece como un delito doloso porque fue un abandono el que hiciste y no prestaste la ayuda. Pero si esa persona fallece, se vuelve un delito penal. Así funciona la Biblia. No te dice exactamente esto es así, y no en todo, porque sí hay cosas en las que te dice, mira, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Pero también te dice y te da las pautas para entender ciertas cosas. No sé si me doy a comprender. ¿Y cómo se los demuestro? En la Biblia hay muchos personajes que se fueron a juicios, que no sabían que estaban en juicio. Por ejemplo, Job. Job no sabía que él estaba bajo un juicio hasta que le empezó a llover. Y a él sí le cayeron tunazos, mucha. Pero vamos a ver más adelante cómo pasó eso. Porque para que Job llegara a eso, se empezó a liberar un juicio sin la presencia de Job, sino en una asamblea celestial o en una corte celestial. Pero no fue el único. Hubieron otras donde ya se habían dictado sentencias. Por ejemplo, el rey Ezequías. ¿Qué pasó con el rey Ezequías? A ver si nos recordamos. Que se iba a morir, o sea que ya se había dictado la sentencia. Él no participó del juicio, solo le dictaron la sentencia. ¿Sí o no? Pregunto. Porque aquí están todos los escatólogos, teólogos y todos los que terminan en ólogo. Va. Al hijo del rey Nabucodonosor, cuando le aparecieron las manos escribiendo Mene, Mene, también ya le habían dictado un juicio. Y él no sabía. Sí, pero el hijo de él fue al que Dios puso su mano y le empezó a escribir en fuego. Fíjate, y él no sabía ni qué iba a hacer, vos. Mira, Job estaba un día con su familia comiendo, yo no sé si celebrando, qué estaba, cuando le empieza a llover. Pero ahorita vamos a ver, ahorita vamos a entrar entonces, que aquel se va por el otro lado, hombre. Quiere empezar desde el final. Quiere spoilers. ¿Qué es la legalidad espiritual? ¿Encontraste la palabra legalidad? Al final. Sí, pero recordame, por favor, ¿qué era? Ordenamiento jurídico vigente. ¿Ok?
un ordenamiento jurídico vigente, o sea, las leyes que están vigentes. Pero parte de la legalidad espiritual viene cuando conocemos la ley. Sabemos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cómo estamos actuando delante de Dios y cómo no. Cómo nos podríamos llegar a defender. Cómo podríamos presentarnos. Porque imagínate que venga alguien. Los voy a poner a ustedes en esta situación. ¿Qué pasa si se presenta una persona con ustedes que les dice, mire, yo quiero que usted ore por mí porque me quiero casar con este tipo? Pero no les dice que este tipo está casado y que ella lo quiere. ¿Creen que eso iría en el orden de Dios? Y si ustedes oran y se presentan delante de Dios, ¿a dónde creen que los van a mandar? Van a desestimar el caso, porque no procede. Por eso hay que tener cuidado cuando uno ora por alguien sin saber el contexto de la situación. Porque a mí me pueden venir a decir, mire, yo quiero esto y esto. Pero ¿qué pasó antes? ¿Qué hay de por medio? Porque imagínense, a ustedes que Dios les habla al oído y se les presenta cara a cara. ¿Qué pasa si Dios les dice, cabal cuando llega el mismo ejemplo, y Dios les dice, no ores por esa persona? ¿Qué pasa? ¿Cómo le vas a decir a la persona, mire, vaya a freírse espárragos a la China porque no puedo orar por usted? ¿Qué pasó? Ya te gustó el tema, ¿verdad? Ya te miro feliz. ¿Cómo le harías? A ver, pongamos que a vos te tocó ese caso. Va, ¿y si no sabes? ¿Y si Dios no te lo advierte? ¿Y oras? Bueno, antes de orar, yo le pregunto al Señor, ¿por qué o qué hago? No es que no me importe lo que la persona me dice, solo antes de hacerlo le pregunto a Dios, ¿por qué oro por la persona? Entonces, la persona me dice, mira, yo quiero que ores porque yo quiero eso. Que Dios me dice, mira, pedí que tenga sabiduría. Mire, oro por el favor, pero no, Dios. De vos me lo creo, pero por eso es que aquí hemos sido instruidos para discernir las cosas. Para preguntarle a Dios antes de. Porque no queremos incurrir en eso y que después a nosotros nos vengan a jalar las orejas por estar haciendo cosas no raras, sino que no van conforme a la voluntad de Dios. ¿A usted qué piensa? ¿No? ¿Vos? ¿Qué pensás? Yo pienso que sí es una responsabilidad, no es como así orar y todo, porque al final, o sea, la oración tiene poder, ¿va? Pero yo creo que cada, como dices, es saber por qué estás orando, ¿va? Porque a veces uno desconoce, lo hace solo por hacerlo, sin una, no sé si decirlo orden, sino como una revelación. Va, y si eran aquellos que dicen, mire, ¿será que puede orar por mí? Pero Dios ya sabe por qué orar, usted solo ore. Igual sería por eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Pero entonces entremos, ¿querés opinar algo? No. Entremos a lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién será el fiscal de los elegidos de Dios? Dios es quien nos salva. ¿Quién se atreverá a condenarnos? Cristo Jesús es quien murió, más aún resucitó y está al lado de Dios en un lugar de honor intercediendo por nosotros. ¿Esto qué me hace entender? Dime. Es parte de lo que decías, ¿verdad? O sea, los que son intercesores. Ajá. Parte de lo que, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Digamos que hay niveles en la intercesión. Entonces las personas que van iniciando, pues, se inician, ¿no? Que le dejen. Pero conforme la gente va creciendo y madurando en esa línea de servicio, es importante que la gente no se deje guiar por lo que le dicen que oren, ¿verdad? Y por eso tienes que estar lleno del Espíritu. Sí,
para poder discernir. Sino por lo que el Señor necesita que se ore, ¿verdad? Porque, o sea, ¿cómo te lo explico? Está bien, o sea, te pueden decir, mire, ore por esas peticiones. Pues, sí, pero dice, el Señor necesita otra cosa. O sea, parte de ese trabajo es esa, eh, ¿cómo se dice? Esa colaboración. La Biblia dice que somos colaboradores. Entonces, Va, como entonces, decías, ¿no? O sea, ujú. la persona puede llegar, mire, yo quiero que ore porque Dios bendiga mi fidelidad, ¿va? Pero, o sea, no vas a orar eso, ¿va? Va, pongamos otros dos ejemplos sobre la oración. ¿Qué pasa cuando llega alguien enfermo y te dice que ores por él? ¿Cómo pasa Dios? No, hombre, pero pongámoslo en el contexto que te estoy diciendo. ¿Qué pasa? Y te dice, mire, es que la voluntad de Dios, porque él ha leído la Biblia, es sanar. Pero ¿y qué tal y no? O alguien que llega y dice, yo entregué mi diezmo y mi ofrenda, pero proviene de algo ilícito Y no lo sabemos. y no lo sabemos. Que debe ser algo muy común. O sea, tanto el ejemplo anterior que pusiste como este también, ¿no? Va, pero entonces esas personas creen que Dios es malo, pero Dios está llevando un juicio justo. Lo que pasa es que eso creo que ya lo juzgamos nosotros, ¿no? Porque para la voluntad de Dios no es que sea buena o sea mala, es su voluntad. Pero ya somos nosotros que decimos, bueno, esto fue bueno para mí o fue malo, ¿no? O sea, Es que ponele, va, vámonos a lo que estábamos hablando del rey Ezequías. A él que le dijeron, te vas a morir. Pero no se lo dijeron, yo me imagino que el profeta Isaías era así como muy, vamos, mira, mañana ya no estás a esta hora. Algo así me lo imagino. Bien, bien así amoroso, con cuidado y todo. ¿Va? Entonces, no creo que le haya caído bien. Pero Ezequías fue un hombre que honró a Dios en todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque él era hijo de un rey que había adorado a otros dioses. Y Ezequías, ¿qué hizo? Botar todo lo que su papá hizo y levantar altar hacia Dios. Entonces él tenía, por así decirlo, un récord de cosas que a Dios le agradaron, para que Dios pudiese hacer misericordia de él y pudiera cambiar esa sentencia. Miren acá, a lo que quería llegar con esto que estamos viendo en Romanos y en Primera de Juan 2:1 y 2:2, es que nosotros también tenemos un abogado para con el Padre, o para con el juez, si así lo quieren ver, que es el Hijo de Dios. Dice, hijos míos, estas cosas os escribo a fin de que no pequéis. Pero aun cuando alguno, por desgracia, pecare, no desespere, pues tenemos por abogado para con el Padre a Jesucristo justo y santo. Y él mismo es la víctima de propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todos, los de todo el mundo, perdón. Esto es en la versión Arcas Fernández. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el día que pequemos, podemos ir a buscar a nuestro abogado, pero eso sí, tenemos que ir con legalidad, porque si no vamos con legalidad, ¿cómo nos va a defender? A ver, ¿alguno ha visto películas de abogados? Más o menos, series o algo. Yo sé de alguien que se echó una su serie bien buena, que se llamaba, ¿cómo era? El nombre, Suits, pero en español, La Ley de los Audaces. Bah, ¿qué pasaba en este lugar? Si te recordás, cuando llegaba un acusado con el abogado, ¿qué le decía el abogado? Sí, pero que le contara qué. Que le contara toda la verdad. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba lo que hubiera hecho, pero si no tenía toda la historia no lo podía defender. Exacto. Y lo mismo es con Jesús, lo mismo es con Dios. Cuando nosotros nos presentamos para un juicio, le tenemos que declarar todo lo que hemos hecho. Señor, mira, fíjate que yo pequé en esto, fíjate que esto, lo otro. Por favor, ayúdame. Intercede para con el Padre. Pero si yo me escondo las cosas, nos va a pasar lo que le pasó a David. Cuando David pecó, él escribió algo en Salmos y dice que sus huesos se secaron
a causa de que no confesó su pecado. Y ya cuando lo confesó, él fue libre de eso. Imagínate. Entonces, también la confesión es una liberación, ¿no? Sí. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que si vamos a, o sea, si estamos en ese proceso, tenemos que decir las cosas y arrepentirnos de las cosas que hicimos delante del Hijo de Dios, para que Él nos pueda defender delante del Padre. Y yo sé que esto es bien complejo, pero estoy tratando de que sea lo más entendible posible. Y hoy me faltó el abogado, hombre, que me ayuda ahí con los términos legales. Pero un saludo ahí al abogado que nos ve desde donde esté. Vámonos a la historia del rey Ezequías. Segunda de Reyes 21. Esto es en la versión Jerusalén, en la versión Biblia Jerusalén, tercera edición. En esa versión está. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle, así habla Yahvé, pon en orden tu casa, pues eres hombre muerto y no revivirás. Imagínate, ¿va? Así bien sutil se lo fue a decir, ¿va? Ezequías volvió la cara a la pared y oró a Yahvé. Y le dice, Yahvé, pero no así como yo se lo estoy diciendo. Yo me imagino que estaba así llorando. Recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y con un corazón íntegro, haciendo lo recto a tus ojos. Y Ezequías lloró, deshecho en lágrimas. Antes de que Isaías abandonara el patio central, le llegó la palabra de Yahvé en estos términos. Y Yahvé le dijo, vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo, así habla Yahvé, el Dios de tu padre David. He escuchado tu plegaria y he visto tus lágrimas. Voy a curarte. Al tercer día subirás al templo de Yahvé. Añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré además a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y por mi honor y el de David, mi siervo, extenderé mi protección sobre esta ciudad. O sea que el Señor también, como le pasó a la reina Esther, va al libro de las memorias. Bueno, no fue a la reina Esther, fue a su tío, a Mardoqueo, al que le contaron una buena obra que él había hecho y que no se le habían recompensado. Este hombre, Ezequías, había hecho grandes y buenas obras delante de los ojos de Dios. Él botó todos los dioses falsos y puso en primer lugar al único Dios verdadero. Entonces la sentencia cambió. Porque él apeló al trono de la gracia. ¿Saben qué es una apelación? Ajá. Es buscar el término, o sea, googlealo. Aquí no somos abogados todos, ¿no? Entonces hay que tratar de hacerlo más entendible. No les digo pues otra vez que el abogado se me fue, hoy se me escapó. Muchos casos tiene el abogado. Una apelación es un proceso legal donde una persona pide a un juez un tribunal superior que revise la decisión de un juez menor. Se usa cuando no estás de acuerdo con un fallo, que tienes que corregir errores y cambiar o anular la primera sentencia. Entonces, ¿qué era lo que Ezequías estaba buscando? Que esa sentencia no se cumpliera. Pero no porque él quisiera, sino porque pues, se sentía triste. Y Dios vio el corazón de Ezequías y cambió de parecer e hizo lo justo ante sus ojos, ante los ojos de Dios, ¿verdad? Que fue recompensarlo con 15 años más de vida.
¿Algo que querrás añadirme? Me parece curiosa la apelación de Jesús, Es que hay formas de apelar, pero por favor, ¿por qué te parece curiosa? porque habla de una persona que conocía, voy a decir que un poco mejor, o un poco más cercano a su Dios. Él conocía la ley, ese es el detalle. O sea, por eso, por ende conocía a Dios, porque Dios es la palabra. No que conocía más a Dios que por así decirlo la ley, porque te lo baso en aquel compa de los ¿En 3 quién? talentos. ¿Te acuerdas la palabra de los talentos? Sí, pero... Había uno que dijo, tú eres un malo, algo así. Búscalo, no te hagas bolas, búscalo. Lo que pasa aquí con Ezequías es de que él llegó con un corazón contrito y humillado, y Dios no se niega a un corazón así. Sí, pero digamos, Él reconoció sus errores seguramente mientras oraba. Tal vez no quedó escrito, tal vez no quedó plasmado, pero su interior, Dios sí lo conocía. ¿Sí me di a entender o no? Pero dale, te estoy esperando a que... claro, es que dice, pero también llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste, recoge donde no esparciste. Ajá. Y ahí sí dice el por qué no trabajó el talento que le dio. Pero la perspectiva que él tenía de Dios, o del Señor en este caso de la parábola, fue así como mejor no hago nada. Y ahí sí que, pero la forma en la que él conocía a ¿Él Dios, quién? Ezequiel, Ajá. es alguien que está dispuesto a escuchar, a dialogar. ¿Verdad? Voy a ir a presentar mi caso. Es que de eso se trata un juicio. Un juicio no es de ir a pelear. Un juicio es de dialogar. Claro, se determina como una pelea jurídica, pero no es que se agarren, que se pongan guantes de box y se empiecen a agarrar ahí los abogados, ¿va? No. Cada uno presenta, por eso vimos los términos anteriores en la prédica anterior, de qué era una apelación, qué era un juicio, qué era la corte, etcétera, etcétera. Y pues el abogado que hoy no vino a mentir, nos explicó un poco más acerca de... Y de eso se trataba, de eso fue lo que Ezequías hizo. Pero no fue el único. Job también lo hizo. Pero ya vamos a llegar a Job, que ya se va a empezar a poner más interesante. ¿Vos qué pensás? ¿Vos qué harías si ponerle llega a alguien a darte ese mensaje? Así como el que dieron. Sí, así. Yo creo que me pondría igual, pero... Ni tiempo de pensar, ¿va? o sea, tal vez, digamos, yo siento que tal vez Ezequiel no es que le haya reclamado a Dios así un mal plan, sino que cabal, o sea, le pidió misericordia haciendo él. O sea, y cabal, como vos decís, el corazón que tuvo de humillarse y alcanzar misericordia. Va, entonces me viene a la mente otra persona que dictaminó un juicio, un veredicto y una sentencia a sí mismo, sin saber que se estaba sentenciando a sí mismo. El rey David, cuando él pecó. Llegó el profeta y le dijo, ¿qué harías tú si hay un pastor que tiene muchas ovejas, muchas ovejas, y le roba a otro pastor que solo tiene una oveja, su única ovejita? Y David dice, que lo maten, dijo. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese eres tú. Cuando David entendió que lo que él estaba diciendo es lo que, por así decirlo, Dios le había permitido que él dictaminara la sentencia, a él Dios le iba a cortar. ¿Y qué hizo David? Pedir misericordia. Pero no se había dado cuenta que él había... No sabía que de él estaban hablando.
O sea que ya sabes que cuando te lleguen, mira, ¿y qué harías vos si una ovejita? No, mejor no digas nada, mejor vamos a consultarle al Señor. Ajá. Hay que premiarla. No, tampoco. Que reciba castigo, pero no lo quiero dictaminar yo, diría yo. Rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Bueno, esto lo vemos reflejado en Mateo 5:21. Y empieza, este es Jesús hablando. Dice, recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro, tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro, será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro, será echado en el fuego del infierno. ¿Estás enojado, boy, con alguien? ¿Vos? Yo te pregunto, porque miren lo que dice la Biblia. Léelo muy en voz alta. Cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Ajá. ¿Qué más? Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. ¿Qué más? Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. O sea que a veces entramos en juicios o tenemos un caso abierto sin que lo sepamos, porque nos enojamos con otro. Y no lo perdonamos. Está bien enojarse, somos humanos, pero no vivir con ese enojo, con ese sentimiento de por vida. Así como que venga Pepito ahorita y no me habló. Pepito no me habló, yo no le vuelvo a hablar nunca más y estoy enojado con él para siempre. Ahí yo solito estoy haciendo que se abra un caso en mi contra. Mejor, si Pepito no me quiere hablar, que Dios lo bendiga. Yo no me voy a enojar con él. Porque mira lo que dice después. En el 23 dice, por eso si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y ahí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. Imagínate, aquí dice, si alguien te acusa de haberle hecho algo, no dice que vos se lo hiciste, solo que te acusen. Imagínate que te estén acusando de algo fuerte como... ¿Qué se les viene a la mente? Deme un ejemplo. De asesinato. O una chava vos, que diga que vos, no sé, la estás acosando, o la violaste o algo, pero es mentira. Pero pues, igual cualquier otra acusación que no sea verdad también es igual. O sea, ¿cómo vos lo defendés? Porque ahí es donde entra la parte de la legalidad. Dios es un Dios justo. Te pueden acusar, te pueden difamar, pero el que conoce la verdad es Dios. Y el que va a dictar una sentencia es Dios. En la ley natural existe un término llamado, creo que es perjurio, que es que vos estás mintiendo cuando dijiste que ibas a decir la verdad. Ajá, básicamente algo así es como podría tomarse esta parte. Imagínate que te estén acusando de que vos sos ladrón y vos no robaste. Básicamente cualquier acusación que vos sabes que no es verdad es ahí el tema. Pero por eso es que tenemos que entender la legalidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué legalidad tenemos? ¿Dónde está escrito? En la Biblia. ¿Qué derechos tenemos? En la Biblia. ¿Cómo nos podemos defender? Está la Biblia.
La Biblia, nuestra constitución, nuestro código penal, nuestro código civil, nuestra ley orgánica, todas las leyes que ustedes se pueden imaginar son la Biblia. En el ámbito espiritual, claro. Porque les aseguro que ahí van a encontrar casos y cosas y cómo se resolvieron. Recordate vos de un caso que creas que hayas visto en la Biblia. El de ¿cómo se llama? La mujer que se comió a su bebé, bueno, ¿La mujer que qué? que se comió a su bebé. La mujer que se comió a su bebé. Fue con cuando entró ¿cómo se dice? A reinar Salomón, que estaban unas mujeres que según no lo pueden estar, comieron al bebé de una y cuando se estaba comiendo el bebé de la otra, ya no sé. Barajémela más despacio. No me recuerdo dónde está. En una bruna se estaban comiendo la comida. Búscalo mejor, búscalo. Antes de que hables cosas que no son y entres en unas bromas. ¿Vos de cuál caso te acordás? Que sea así de posesión. Es que hay muchos, ajá. Bueno, el de Jesús, vamos. Va, el de Jesús. Jesús lo acusaban Ajá, a él lo acusaron injustamente. Ajá, o sea, llegó al punto de crucificarlo, ¿no? Va, eso tenía un fin, pero mira dónde terminó Jesús. Sí, básicamente, o sea, digamos, el acto de crucifixión y de acusación y todo terminó siendo también un acto de misericordia con sus acusadores, vamos, porque él pidió perdón por ellos. Incluso por ellos. Exacto, o sea, que si hablamos de esos casos, ese puede ser uno de los más, si no es que el más impactante, porque, o sea, él acusaban de todo y mucha gente, o sea, incluso tenían testigos, ¿verdad? Una cosa es que vos te acusen y no tengas testigos, pero él tenía testigos de que él no había hecho nada. Entonces, Sí, porque incluso en el caso de Jesús, incluso Herodes, que era el máximo líder, dijo, yo no lo quiero acusar porque este hombre no ha hecho nada. Entonces que el pueblo decida. ¿Qué hizo él? Se lavó las manos como diciendo, yo no fui. Yo no soy culpable de derramar la sangre de este hombre inocente. Es el pueblo. sí, sí, pero también se da cargo, sí, se le dan las manos, sí, pues, Literal y figurativamente lo hizo. ¿Ya lo encontraste? Antes de hablar cosas para... Sí, por eso yo me quedé así como, mejor buscarla. No sé si era un caso, pero sí tuve que... Va, por ejemplo, Abraham, cuando... Aquí está donde dice Segunda Reyes 6, 28, 29, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da aquí a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. ¿Ok? Va, pongámoslo en este tiempo. Si vos fueras juez y te llegan con un caso de canibalismo, ¿cómo lo llevas? Si, por así decirlo, no hay un precedente. Pues en ese tiempo, hasta donde yo sé, el terrorismo se considera asesinato. O sea, lo llevarías por un cargo de asesinato. Es que la mayoría de leyes que yo recuerdo, aunque la gente acceda voluntariamente a ser comido, de todos modos se considera asesinato. Es que eso va a depender. Todos los lugares, No, pero yo te voy a decir de que eso depende de la interpretación que le den y de cómo lo quieran plantear. pero así como Porque ponele, a ver, aquí me voy a meter a clavos otra vez. Mira, vería si hay un precedente, si ya hay algo que me pueda dar una luz para entender el caso. Generalmente aquí en Guatemala, como lo hablábamos el otro día, aquí las leyes no se basan específicamente en los precedentes, ni las sentencias tampoco. En otros países como Estados Unidos, ahí sí. Ahí, si ya hay un precedente, se toma la misma forma en la que se llevó el caso y la misma sentencia. Sí, ya hay un precedente, claro. Aquí no, aquí es decisión del juez ver qué sentencia da, que es un trabajo un poco más complicado, considero yo. ¿Por qué? Por eso te decía que aquí me voy a meter a clavos. Porque digamos, aquí,
si agarran a un ladrón y se lo llevan por hurto, lo sueltan. ¿Por qué? Porque no es un delito grave. Pero si vos lo acusás de tentativa de homicidio, ahí se vuelve un delito penal y se vuelve algo más grave. Entonces va a depender mucho de cómo plantees el caso. Imagínate si nosotros aquí nos rompemos la cabeza con un caso así. Ay Dios, yo no me imagino allá en el cielo cuántos casos habrán. Los de todo el mundo, imagínate. Personas que abortan niños. No me quiero meter a más, va, pero por lo que hablamos, personas que abortan niños están de cierta forma sacrificándolos. ¿Qué juicio van a llevar ellos? ¿Cómo los van a plantear? ¿Qué sentencia van a tener? Si no se arrepienten, claro. Y aunque se arrepientan, yo considero que igual va a haber una especie de penalización. Pero ya nos fuimos por otro lado ahí hablando del caso de aquel. Y aquí es donde empiezan a ponerse serias las cosas. La ejecución de decretos y sentencias divinas. Ya vimos una ejecución y sentencia divina con el caso de el rey Ezequías. Pero vamos a entrar a un caso más conocido y que es más amplio. El de Job. Job 1.6. Miren lo que dice acá en la versión de Biblia de América. Un día cuando los hijos de Dios asistían a la audiencia del Señor, se presentó también entre ellos el tentador o el diablo. Y el Señor le preguntó al tentador, ¿de dónde vienes? Él respondió, de recorrer la tierra y dar una vuelta por ella. El Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto y honrado que teme a Dios y evita el mal. Dijo el tentador, ¿crees que Job teme a Dios desinteresadamente? ¿Acaso no lo rodeas con tu protección a él, a su familia y a sus propiedades? Bendices todo cuanto hace y sus rebaños llenan el país. Pero extiende tu mano y quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le respondió, puedes disponer de todos sus bienes, pero a él no lo toques. Y el tentador se retiró de la presencia del Señor. Imagínate, entendimos de que ellos en dónde estaban. ¿Qué decían en el anterior? ¿Dónde estaban presentes? En una audiencia, estaban en una corte celestial. Ellos también iban a rendir cuentas. Y cómo es de bandido el diablo, ¿verdad? Embarrando a otros cuando a él es al que están pidiéndole cuentas. Y Job sin hacer nada malo. Como dice la Reina Valera. Buscarlo en la NBI, por favor. Ajá. Del 1.6 al 12. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vio también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso temes Job a Dios de balde? ¿No le has sentado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? ¿Y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes
han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Ok? Como dice la NBI, te pedí. Del 6 al 22. Ajá, Y llegó del 6 al 12. al Sí, por favor. llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás, y el Señor preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. Te he puesto a pensar, mi siervo Job, volvió a preguntar el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre íntegro e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás respondió: ¿acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus producciones? De tal modo que ha bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganado tienen toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, contestó el Señor. Hasta ahí. Gracias. Hasta el 12. Les pregunto, con todo lo que hemos visto, con los 2 puntos anteriores, ¿Job tenía legalidad delante del Señor? ¿Por qué? Dios lo dijo. ¿Pero por qué? O sea, explícame, no solo porque Dios lo dijo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Si Dios estaba diciendo que era recto, O sea, mira, pues entonces tenía legalidad porque era recto. ¿Por qué más? Porque era fiel también. Porque, ¿qué más? Le servía. También, ¿qué más? daba ofrenda. Te la compro. O sea, básicamente Job tenía legalidad. Pero Job no sabía que estaba enjuiciado. O sea, el juicio que vino sobre Job, nunca se lo informaron a él. No llegó la notificación: mire, usted debe presentarse al juzgado tal. No, a él solo le dieron la sentencia. ¿Cómo se iba a defender? Entonces tendría que ser una apelación en todo caso. Sí, pero ¿cómo? Si él no sabía de qué se le estaba acusando. Por eso, si vos te vas al libro de Job y vas a ver, Job se empieza a preguntar: ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Señor, ¿en qué te ofendí? Él no sabía que estaba, o sea, tal vez lo intuyó por cómo pasaron las cosas, pero no sabía de qué se le estaba acusando. ¿No será que acaso muchas veces estamos dentro de un juicio y no lo sabemos? Cuando las cosas no nos salen bien. Pregunto, o sea, pues pregunta, ¿va? Señor, ¿por qué no me bendices económicamente? Señor, ¿por qué no tengo esposa? Señor, o sea, pueden haber 1000 formas. Y ya dictaron una sentencia, por así decirlo, pero nosotros no sabemos por qué. ¿Cómo nos defendemos? Yo miro que un cerebrito ahí estaba de maquinar cosas. Contame, ¿cómo nos defendemos? Tuvimos que sacar la ley, ¿no? Sí, pero ¿cómo si no sabes de qué te están acusando? Tendrías que ir a una corte celestial, ¿no? Tendrías que presentar una apelación, aunque no sabes hacia qué. Pero ¿qué hizo Job? Él pidió perdón. Mira lo que hizo Job. Él pidió perdón incluso por lo que sus hijos habían hecho, porque no sabía exactamente por qué se le estaba acusando. Yo creo que Job o sea, esto es un pensamiento, muchas no van a creer que es algo bíblico, pero yo imagino que Job estaba pensando: Señor, y no que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues. Ahí se saltaron todos los procesos, ¿no? Sí, porque eso es lo que quería yo que nos explicara el abogado. ¿Qué pasa cuando se llega a las últimas instancias, que es la Corte Suprema? Porque en este caso, por así decirlo, era la Corte Suprema la que estaba llevando a cabo el juicio.
Porque no sé si sabías, pero hay juzgados de paz, juzgados de familia, juzgados de paz penal, de primera instancia, de segunda instancia, juzgados de mayor instancia, y así se van subiendo. Sí, más o menos. Pero digamos de que aquí ni siquiera el pobre de Job pasó por el juzgado de paz, no quedó una vez a la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo le harías? Ayúdame a resolver el caso de Job. Y preguntar a mí, Ajá. Ahí me dejo morir, no, hombre. mira, ¿qué haría yo? Iría con mi abogado y le pediría que fuera a resolver las cosas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Pero explícamelo bíblicamente. ¿Cómo irías con el abogado? A ver, según lo que hemos hablado. como iría con el abogado, Ajá. Sí, pero ¿con qué actitud? ¿Qué más? algo difícil en la gestión. Por eso presta atención. Te va a servir. Bueno, no es que te esté diciendo que estás en algo, pero el día que... Pues dijiste corazón consciente de unidad, ¿no? Sí, Porque, ajá, correcto. siendo honesto, siendo sincero también con el abogado. Esa parte. O sea, no digo que no, pero en este caso que no sabes de qué. Y por eso está siendo honesto con todo. Job, ¿qué fue lo que hizo? Fue honesto con todo. Señor, si mis hijos te fallaron, pido perdón por ellos. ¿Le correspondía? No. Pero estaba cubriendo todo lo posible que se le venía a la mente, por lo cual pudo haber sido acusado. Sí, ¿me entendés? ¿Vos qué harías? Ya que él nos dio unos pasos, ¿qué más? Y me puse así, entre la espada y la pared. Bueno, mira, en todo caso, pues, o sea, yo apelaría, o sea, Sí, pero ¿cómo vas a presentar la apelación si el que presenta la apelación es el abogado? Y no sabes ni siquiera de qué te acusan. Mira, yo, o sea, en todo caso, o sea, le pediría ayuda al Señor, vamos, pero, o sea, sí que no sé, o sea, me quedo en blanco por lo que vos decís, tenés razón, o sea, ¿cómo presentas algo si no sabes de qué te están acusando? ¿Va? O sea, en todo caso vos te podrías defender, pero ¿de qué? Exacto. O sea, no, Es como que ahorita viniera, no sé, la policía con una orden de arresto para alguien, para Pepito, pongámosle. Y Pepito no sabe ni de qué le están acusando porque no le están dando algo, no le dicen, mire, solo la orden de que hay que llevarlo, ajá, nada más. ¿Cómo se va a defender? Claro, tenemos derecho de un abogado, así como en la Biblia, perdón, así como en la tierra, tenemos derecho a la defensa por medio de un abogado, en la Biblia también, en lo espiritual. Por eso dice que abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué más harías, Moy? Es que yo sé que ahí ya está fluyendo la revelación. Te pediría que me ayudaras, ¿no? Ok, pero digamos, va, a ver. O sea, mira, yo recuerdo que en algún lugar, no sé qué tan consejo era, pero alguien le explicaba que si no vas con el abogado, porque el abogado sabe qué hacer. Entonces voy con el abogado y le pido al abogado. Sí, pero va, espérate, para ahí, es cierto, el abogado sabe qué hacer, pero te pregunto, ¿es lo mismo un abogado mercantil que un penal que uno de familia? No, ¿Es lo mismo que un notario? no. Y entonces, ¿cómo sabes a quién elegir? Bueno, si fuera un abogado Por eso, por eso te digo, no lo puedes ver tan... si fuera un abogado honesto, te derivaría con un abogado especializado en el problema que tenés. Ok, pero si no sabes qué problema tenés. Pues le pediría que lo fuera a averiguar. O sea, que fuera Yo lo que haría es al juzgado
abogado y pidiera el Va, caso. te voy a decir lo que yo haría. Yo contrataría a un abogado penalista. ¿Por qué razón? Porque sea lo que sea, ya me sentenciaron. Ya hay una pena. Entonces, él puede acceder a la información. No todo fue. Sí, pero no de la misma forma. Y no todos la van a entender de la misma manera. Por eso es que no todos ejercen la misma rama. Digamos, un abogado tiene la noción. Te lo voy a poner en otros términos, ya que hoy tenemos una doctora. Un médico general puede hacer de todo, ¿sí o no? Pero no es especialista. Si vos estás con un cirujano, ¿por qué es? Hicieron una cirugía. Va, independientemente de qué cirugía. Si te vas con un ortopedista, ¿por qué es? ¿Necesitas una cirugía? Posiblemente, pero ¿qué es? Una especialidad. Así es con los abogados. Por eso te digo, no puedes generalizar. No puedes tomar a un... O sea, tenés que saber a quién acudir específicamente. Y en este caso, la única forma es acudir a Dios, pues, o sea, al Hijo, como abogado. Y decirle más o menos lo mismo que hizo Job, si no se tiene noción de qué nos están acusando. Señor, yo te presento todas mis faltas. Esto es lo que yo he hecho. Esto es lo que soy, por así decirlo. No sé si me voy a entender. ¿Sí? ¿Algo más que querrás decir? ¿Vos? Yo sé que se está complicando un poco más. Cada diapositiva se va complicando un poco más, ¿no? Miren en Job 1:13. Dice, un día cuando los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero y dio esta noticia a Job. Estaban los bueyes arando y las burras pastando cerca de ellos. Y en esto que llegaron los sabeos, se los llevaron, mataron a todos tus siervos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. No había acabado de hablar cuando llegó otro diciendo, cayó un rayo del cielo y quemó a las ovejas y pastores. Todo lo consumió. Solo yo pude escapar. Aún estaba hablando cuando llegó otro que le dijo, los caldeos divididos en 3 grupos se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron. A tus criados los mataron, solo yo pude escapar para traerte la noticia. A Job le empezaron a tocar todos sus bienes. ¿Cómo podía saber él de qué lo estaba acusando si le estaban quitando su fuente de, ¿cómo sería? De ingresos, su fuente de alimentos, su transporte. Y en lo siguiente, todavía estaba hablando cuando llegó otro que le dijo, mientras tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor, se levantó un fuerte viento, venido del desierto que sacudió las 4 esquinas de la casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y los mató a todos. Solo yo puedo escapar para traerte la noticia. Yo me imagino al pobre Job, ni terminando de decirle, mira, se acaban de morir tus ovejas, tus bueyes y todo, fíjate que también pasó esto. ¿Cómo te sentirías vos si llegan a decirte eso? Bien contento, me imagino. Pero mira lo que hizo Job en el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza. Luego se postró en tierra en actitud de adoración. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allí. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo sucedido, Job no pecó ni maldijo a Dios. ¿Cuál fue la clave entonces aquí, según lo que leemos, que Job tuvo? ¿La clave en qué sentido? Estaba siendo enjuiciado, no sabía por qué. Pero ¿qué actitud tomó él? De oración, de humillación también. ¿Por qué crees que tomó esa actitud? Porque él
Señor le dio todo a él. O sea, Va, le dio todo y sí, pero Job sabía que él era inocente. No necesariamente. Sí lo sabía, porque él No, no... sí, yo sabía, pues, pero o sea, no necesariamente. Porque, como aquel, ¿te acuerdas que, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas cuando Jesús habló de que fueron dos personas al templo? Ujú. Uno que llegó así, yo soy Superman, llegó otro ahí, Siendo que era Batman, no hombre. y llegó otro humildemente. Ajá. Y el Señor Jesús dijo, uno salió justificado. Va, Entonces, mira pues, digamos, yo podría decirte sí, vos sabías que era inocente, por eso podía pero tener esa actitud. también, incluso pudiendo no serlo, tenía la actitud correcta para Sí, ser sí, sí, pero una justificado. persona que es culpable difícilmente o le cuesta más tener esa actitud. Sí, sí, En cambio, Job la tomó desde el inicio, porque él era inocente. Él sabía cómo se había portado delante de los ojos de Dios. Él sabía que tenía legalidad. No sabía en ese momento cómo utilizarla porque no había en dónde aplicarla o cómo aplicarla. Pero él sabía que él era justo delante de los ojos de Dios. Por eso pudo tomar esa actitud desde el principio. Si él hubiera sido una mala persona que sabía que había hecho mucho mal, claro, él era humano. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que él pudo pecar, claro. Él conocía a Dios. Pero ¿qué pasa cuando la gente vive en pecado, 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 pecado? No lo reconoce. Sí, y no lo reconoce. Entonces no puede tomar esa actitud de arrepentimiento. Porque digamos, pasémoslo a términos terrenales. ¿Qué pasa cuando llega a una sentencia a un asesino serial? ¿Se arrepiente? muy poco, muy poco. Va, pero de un 100%, el 99.9% no. Pero cuando alguien es inocente y lo hizo por ejemplo, que alguien falleció a causa de un accidente, Sí, a muchos les carcome la conciencia. la culpa. ¿Y cómo llegan ellos? Mire, perdóneme. Ajá, mire, perdóneme, yo no fui, yo no lo quise hacer, yo no soy culpable. Los que ya están acostumbrados al pecado no lo hacen. Los que saben que son inocentes generalmente se arrepienten. Los que saben que no son inocentes siempre toman una actitud retante a Dios. Entonces, ¿cuál es la clave? Cuando estemos pasando por un proceso como este. Pero una buena actitud. Tener un corazón contrito y humillado, más que una buena actitud. Ahorita les voy a explicar por qué. Hubo alguien que me preguntó, mira, ¿y cómo aplico eso a mi vida? Ah, bueno, entonces aquí le puse la pregunta. ¿Cómo podríamos presentarnos delante de la corte celestial? ¿Cómo crees que podríamos presentarnos delante de la corte celestial? Con el corazón correcto y barato. Va, ¿ok? ¿Vos? sí, yo también coincido con vos, o sea, es una actitud correcta, no de, ¿cómo te puedo decir? O sea, como de reclamo ni nada, sino realmente, o sea, si vos querés misericordia, ser... Va, ahora solo un paréntesis. Imagínense que una sentencia ya se haya dictado y esa sea la mejor opción para nosotros. Por ejemplo, una persona que definitivamente vaya a fallecer, esa persona puede querer sanidad, pero para Dios la mejor opción es llevárselo, porque de esa forma es la única en la que se puede salvar, por así decirlo, se puede arrepentir. O sea, ¿cómo? O sea, vos ¿con qué lo estás planteando? O sea, Mira pues, a ver, ¿cómo te lo o explico? sea, sí lo entiendo, pero, o sea, ¿en qué sentido encaja como en esto que estoy diciendo?
Ese es un ejemplo. Es un ejemplo, pero te decía, a ver, hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad con Sam de orar por una persona. Y esa persona pues, se podía sanar. Lamentablemente no fue lo que pasó. Esa persona falleció. Pero no fue porque Dios quisiera ser malo, sino porque fue la mejor opción de justicia para esa persona, para que tuviera una vida eterna. O si te recordás de quién estoy hablando, no voy a decir el nombre, claro, pero vos me entendés de qué estoy hablando. Porque el Señor sí la quería sanar. Pero pasaron cosas que desencadenaron otra versión de la historia, que fue donde él se la tuvo que llevar. Porque era lo mejor. Para mí fue bien fuerte, ¿te acuerdas? Porque nosotros sabíamos. Pero ¿cómo le explicas a alguien esa situación? Puedes explicarle, pero que lo entiendas. ¿Y qué pasa si la persona, digamos, se va por la otra vía y Dios la sana, pero se pierde? Pues, o sea, es que eso ya, digamos, no está entre el, no está entre el paquete, o sea, digamos. Por eso te digo. Todo, pues ya cumplió el milagro. Pero si ya vos, o sea, no puedes decir, nada te garantiza vos de que el Señor te dé un milagro y que vos lo sigas o no lo sigas. Mira, pues es que Dios es un juez justo, sí. Es misericordioso. Pero, ¿sí? Por ejemplo, si hablas de juez, por ejemplo, ¿qué te garantiza vos de que alguien lo libere, lo perdone? Y se reforme. Ajá, no, y que vuelva a hacer lo que hizo. O sea, por más de que le hayan quitado una sentencia de cadena perpetua o 100 años, 2000 años, ¿qué te garantiza vos de que el juez tenga misericordia, lo perdone, lo deje libre y que siga su vida normal y que lo vuelva a hacer? O sea, nada te garantiza eso. Lo mismo pasa en este caso. O sea, Dios te puede dar un milagro, puede librarte de 1000 enfermedades o lo que sea, pero o sea, no sí, pero recordate lo que dice. No vaya a seguir ese camino. Bien, porque recordate lo que dice la Biblia en Salmos, que el trono de Dios está basado en la justicia y en, ¿qué era lo otro, man? Y en el derecho. Entonces Dios siempre va a dictaminar la sentencia correcta. Podemos verlo con Nabucodonosor, como les decía. A él Dios lo enjuició por lo que hizo. Le dictaminó una sentencia y la tuvo que cumplir. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de él, pero era con un fin. Que Nabucodonosor reconociera delante de todos que el único Dios verdadero era el Dios al que Daniel servía. ¿Por qué? A Nabucodonosor, Daniel le comunicó de parte de Dios que se iba a convertir en una bestia, que iba a vagar por tantos años, 7 años, como tal, y que al terminar ese tiempo, por así decirlo, al concluir esa sentencia iba a quedar libre, porque ya había cumplido su pena, pero llevaba un fin. ¿No era más fácil para Dios cortarlo? Sí, probablemente era lo más fácil. Pero Dios fue justo. ¿Qué quieres decir, man? ¿Seguro? Bueno, entonces, regresando a esta pregunta, ¿cómo podríamos presentarnos delante de la corte celestial? Eso lo podemos ver en Lucas 11:1. Aquí hay una clave bien interesante. ¿Qué está descrito en Lucas 11:1? Vos que te sabes la Biblia de memoria, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. No, pero sin leer. Así es trampa. No. Va, léelo pues.
que nos enseña, ¿verdad? Ajá. La oración del Padre Nuestro. Va, pero mira pues lo que dice. Estaba él orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre santificado. Este es en otra versión, ¿verdad? Porque en la Reina Valera dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Va. Aquí dice, Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. O sea que para que tengamos legalidad tenemos que perdonar también. Es una de las formas de presentarnos. Con una actitud de perdón. De que ya perdonamos. Para que nos perdonen a nosotros también. Pero ¿y si no perdonamos? No nos perdonan. No nos van a perdonar. Es un gana-gana. Continuemos. Mateo 5:23. Volviendo a lo de las ofrendas. A lo que habíamos leído anteriormente. Hay que ponernos a cuentas con las personas que nos han ofendido y a las que nosotros hemos ofendido. Para tener legalidad delante del Señor. O yo les pregunto, ¿creen que la ofrenda no se refiere únicamente al dinero, sino el servicio también a Dios? ¿Ustedes creen que si ustedes no están a cuentas con uno de sus hermanos, con alguien, sí, es que ese pastor me cae mal porque me regañó, yo que sé, llevan eso por mucho tiempo, ¿creen que esa ofrenda va a quedar agradable delante de Dios? Y eso lo pueden tomar como, pues, para abrirte un caso, porque ahí lo dice, que el que se enoja es sometido a un juicio. Lucas 18:6. Aquí es una parábola donde Jesús habla de un juez que era un mal juez, la verdad era un mal juez. Y él lo dice. Y dice, el Señor añadió, ya habéis oído lo que dijo aquel mal juez. Pues bien, ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Creéis que los hará esperar? Os digo que les hará justicia enseguida. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿aún encontrará fe en el mundo? Aquí hay otras claves para presentarnos en esas cortes celestiales. Clamar de día y de noche. Tener fe. Y de esa forma, Dios no nos va a hacer esperar. Nos vamos a Mateo 7:1 al 2. Miren lo que dice acá. No juzguéis a nadie, para que Dios no os juzgue a vosotros. Porque del mismo modo que ustedes juzguéis a los demás, os juzgará Dios a vosotros, y os medirá con la misma medida con la que vosotros midáis a los demás. O sea que si queremos tener legalidad, no podemos andar juzgando a la gente. Diciendo, no, es que se me cae mal porque esto y lo otro. Porque el día que necesitemos estar delante de una corte, nos van a decir, pero no sos vos el que estaba juzgando a aquel, ¿ve? Así como vos lo juzgaste, así te voy a juzgar yo hoy. En la medida que vos le diste misericordia, esa medida te voy a dar yo. ¿Sí? Y aunque te tapes la cara, no es para vos. Solo se ríe, mira.
otra clave. Está descrita en Job 9:1 al 4. Imagínate, acá habla de que Job estaba presente en el... Aquí ya Job, después de 9 capítulos, Job ya estuvo presente en la corte celestial. Después de que le llovió sobre mojado. Y Job tomó la palabra y dijo, de acuerdo, sé muy bien que es así, que nadie es irreprochable ante Dios. Si alguien pretende discutir con él, ni un argumento entre 1000 le podrá rebatir. Sabio y fuerte como es, ¿quién se opone a él? Y queda sin castigo. ¿Qué fue lo que Job hizo acá con este argumento? Él aceptó la voluntad de Dios. No fue decir, Señor, mira, yo soy bueno, va, por favor, hazme justicia. Claro, se puede, pero él la actitud que tomó acá fue la de dejar en las manos de Dios la decisión de cómo iba a ser juzgado. Uy, se me salió. Entonces, con los puntos que te di, ¿cómo te podrías presentar delante de la corte? ¿Cómo lo podrías aplicar? Como alguien me dijo en alguna ocasión, ¿cómo podrías aplicar esta prédica a tu vida? No entiendo que puedo ir a dialogar con Dios, pero necesito tener el corazón correcto para debatir mi caso. Ok, pero ¿será que es con Dios? ¿O vos presentas tu caso a tu abogado y él va ante la corte? Pero, sí sería de la mano de mi abogado. No te saltes pasos, porque vas a llegar a cometer errores si te saltas pasos. Por eso te lo di así poco a poquito, poco a poquito. Entonces, el paso uno sería exponerle, primero ir con el abogado. Después de que yo fui con él, exponerle mi caso. No, el primer paso es reconocer que estás mal. Luego, presentar eso al abogado y decirle, mira, yo estoy así, 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 así. Tengo esto en mi contra, con lo que me pueden estar acusando. Lo presento delante de ti. Ayúdame. Porque si no va a ser contraproducente. Porque si no llevas los pasos correctos, si no vas en el orden correcto, lo que va a pasar es que tu caso va a ser desechado. Porque aunque ustedes no lo crean, el diablo sabe Biblia también. Porque esa es su función, tratar de buscar ciertos vacíos legales para que nos vaya mal a nosotros. Hablando en este contexto. ¿Qué es exactamente si lo ponemos en comparativa con un juicio terrenal? El Ministerio Público es el ente acusador, el abogado defensor y está el juez. ¿Cuál es la función del Ministerio Público? Buscar pruebas para sentenciar al acusado. Y las del abogado es buscar pruebas para eliminar esa sentencia. ¿Y la función del juez cuál es? Determinar una sentencia. Pero imagínate, pongámonos un caso así de televisión, mucha. ¿Qué pasa si llega una persona, no le cuenta toda la verdad a su abogado y pretende que lo defienda? Y resulta que el acusador o el Ministerio Público en este caso sabe esa cosa que el abogado no. ¿Qué va a pasar? Por ese lado le van a caer y va a perder. Eso va a ser por no ser honesto. Es muy común a veces, ¿no? Por no querer decir la verdad. O sea, tu abogado, pues. Por eso se los estoy enseñando en esos términos, para que sea más fácil de comprender. Y por eso les digo, traten de seguir los pasos correctos. No les digo que los pasos que yo les estoy dando son los únicos que hay.
Váyanse a la Biblia, ahí van a encontrar muchos. Pero aquí es como un extracto de todo lo que podemos llegar a encontrar. Y como una base para que puedan entender esta parte de las cortes celestiales, de cómo funcionan, cómo se dan, para qué sirven, cómo presentarse, qué sucede. Porque imagínate, como hablábamos, hay cortes de primera instancia, segunda instancia, juzgados de paz. Cuando Abraham se presentó con Dios, porque él fue con Dios directamente, para apelar por su familiar Lot, ¿qué hizo? ¿Quién tenía legalidad? ¿Lot o Abraham? Abraham. ¿Por qué Lot no? ¿Muy? Porque el que estaba con Dios y que tenía relación con Dios era Abraham. ¿Y quién era el que estaba en la ciudad de pecado? ¿No? Entonces no iba a tener legalidad. Por eso fue a interceder Abraham por Lot. Porque el que tenía la legalidad era él, no Lot. Y eso muchas veces pasa dentro de la iglesia. Con eso no estoy, claro, porque no quiero que me vayan a sacar un TikTok diciendo de que yo soy cura ahora y que estoy excomulgando pecados, porque nada que ver. Pero hay personas que no, o que les cuesta, o que no saben cómo, o que no entienden cómo comunicarse con Dios, con Jesús, con el abogado. Entonces, ¿qué hacen? Van y buscan ayuda dentro de una iglesia por medio de las personas que oran, por medio del pastor, por medio de la consejería. Entonces a ese pastor le toca llevar ese caso y presentarlo como que él fuera ¿cómo se llaman los que ayudan a los abogados? Se me fue el nombre. Los procuradores. Los procuradores, como que él fuera el procurador y lo presenta delante del hijo, al abogado. ¿Me entendés? No es el intercesor, es solamente el mensajero, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque el que está empapado en todo es él. El que sabe la situación legal es él. En este caso, el procurador o el pastor, el ministro. Pues nada, no es que déjame una mi ofrenda ahí de unos 100,000 y ya estás perdonado. No, muchachos. No tengo nada en contra de nadie, pero la verdad es esa. Que no porque den pisto, se les van a perdonar los pecados. Y con eso quiero concluir. Que se queden reflexionando. ¿Cuántas veces hemos estado en juicios, hemos sido sentenciados y no nos hemos dado cuenta? Por eso hablábamos del Bimá, del Espíritu Santo, que es un lugar en donde podemos llegar a pedir perdón y arrepentirnos de corazón. Y ya no seguir pecando. Que en este caso es no porque sea menor, sino ese sería uno de los primeros juzgados a los que podemos acudir para pedir perdón. Porque va a llegar el momento en el que va a haber un juzgado, un tribunal muy grande, que va a ser cuando todos seamos juzgados, y ahí ya no vamos a poder quitarnos las cosas que ya hicimos. Ahí nos van a sentenciar de por vida. Ya sea para que tengamos vida eterna en el cielo o para que suframos por la eternidad. Para que lo consideren, ¿verdad?